días, buenas tardes, buenas noches, charlacanes. Es un gusto estar con ustedes en otro encuentro con Ranferi, con Irwin. Y bueno, yo soy Efraín y hoy vamos a hablar un poco sobre una temática pues muy cultural, muy artística, que tiene que ver con las películas, y vamos más o menos a establecer un diálogo y a analizar la cuestión del cine a partir de una mirada psicoanalítica, y principalmente nos enfocamos en un género que es el terror. Y bueno, hay una cita de Freud que quiero compartirles, que es de 1913, que se llama El interés por el psicoanálisis, y en ese texto Freud introduce que el psicoanálisis, o bueno, más bien explica que el psicoanálisis no se circunscribe solamente al consultorio, sino que Freud está muy interesado que el psicoanálisis tuviera un lugar en la cultura, en el arte, y en este texto en específico va a hablar de que el psicoanálisis tiene bastantes intereses: el interés biológico, científico, filosófico, social y cultural principalmente. Hay un pasaje que está en la página 190 y 191 de la edición de Amor Ortu, que dice, cito en este texto que se llama El interés por el psicoanálisis, dice Freud: es cierto que el psicoanálisis ha tomado por objeto la psique individual, pero a raíz de su exploración no podían escapársele las bases afectivas del vínculo del individuo con la sociedad. El psicoanálisis descubre en su más amplia escala la participación que las constelaciones y los requerimientos sociales tienen en la causación de las neurosis. Es algo importante mencionar esto, porque para Freud el psicoanálisis, y no solamente los padecimientos neuróticos, sino también después con Lacan vamos a hablar sobre la psicosis, y las perversiones no solamente tienen que ver con algo individual, sino que tienen que ver con una cuestión social, donde la cultura, el arte influye mucho en nuestra subjetividad, por así decirlo. Entonces, bueno, a partir de esta cita, o bueno, de este interés que Freud tenía por esta cuestión artística, por lo social, es que decidimos hablar sobre las películas. Y no solo eso, sino también como hablar sobre qué efecto produce en nosotros subjetivamente el ver las películas, el por qué, y principalmente el por qué y este interés, cómo acercarnos al cine de terror, ¿no? Entonces, bueno, Irwin y Ranferi nos van a compartir 2 reseñas, y a partir de eso pues vamos a establecer un diálogo, vamos a charlar sobre eso. Entonces les paso a Irwin. Muchas gracias, Efra, por esa elocuente introducción. Y pues bueno, aquí estamos una vez más en otra emisión gracias a Radio Jaguar. Estoy haciendo tiempo para ordenar mis ideas. Bueno, sí, principalmente esta cuestión, ¿no? Eli Morales, en Psicoanálisis con Arte, trabaja justamente esta cuestión de lo indecible, de lo inabarcable, tomando como material de análisis, digámoslo de esta manera, las películas, las pinturas de Goya. Creo que sí has checado el texto, ¿verdad, Fran? Sí. Y bueno, justamente lo que Morales hace, lo que Morales trabaja, es esta cuestión de aquello indecible, de aquello que no se puede expresar de otra manera, digamos, de aquello que queda como ahí expuesto. Goya en blanco y negro, las pinturas digamos, no sé, un poquito, por poner un contexto un poquito más reciente, pues unas pinturas bastante gore, bastante sangrientas, bastante fuertes, incluso, bueno, muy fuertes para la época, en donde se expresaba no lo bello, sino lo grotesco, ¿no? Y que bueno, recuerda bastante lo que mencionaba Freud, de aquello que no se puede decir, digamos, de una manera directa, de una manera, uno no llega a una conversación a hablar de desmembramientos, de decapitaciones y de sacarle las tripas aunque uno pueda tener ese pensamiento, ¿no? Pero justamente lo artístico se convierte en un escenario en el que podemos expresar todo eso, ¿no? En el que podemos hablar de esas cosas que no podemos hablar. Suena un poquito ahí tonto, contradictorio, pero precisamente el arte se convierte en ese medio por el cual se pueden explorar ideas o conceptos difíciles de agarrar, ¿no?
Yo ya lo he mencionado antes, parezco Dross con esto, pero mi tesis, como Dross con su libro de ya está a la venta. Mi tesis todavía no está a la venta. Pero bueno, hablando del tema de la muerte, como lo hago yo en mi tesis, precisamente tuve que dedicar un capítulo a hablar de la muerte en la literatura, puesto que no se puede hablar de otra manera de la muerte. Es un misterio tan grande y tan difícil de descifrar, no en el sentido como espiritual, ¿no? De qué pasa después de la muerte, aunque sí, también tiene mucho que ver, pero en esta parte de, fíjate que es tan importante o tan necesario a veces hablar de la muerte, pero es también tan difícil encontrar a alguien con quien aperturar eso, ¿no? Pero en lo artístico se puede. Esta novela de Iván Ilich, la muerte de Iván Ilich, perdón, novela de León Tolstoy, donde justamente se habla de esto, Borges, Poe y varios otros autores, pero bueno, hoy vamos a hablar de películas, entonces tratar de limitarlo un poco, ¿no? Y que bueno, principalmente creo que del género de películas de terror, lo que resulta llamativo es justamente cómo se consume, ¿no? Cómo lo vemos. Yo particularmente, personalmente no me gusta mucho el cine de terror, aunque también me genera cierta curiosidad. Y precisamente en estos días, hace un par de semanas, fui a ver una película, esta película que creo que todavía está en los cines y que fue un poquito sonada, publicitada como la película más terrorífica del año y no sé qué, La Medio, una película pues que me llevaron a ver. Una persona que me quiere mucho me llevó a sufrir. Voy a poner eso en una camiseta, como en las playas. Una persona que me quiere mucho me llevó a ver una película de terror para hacerme chillar. Y bueno, de los elementos como más interesantes o más que me gustaría resaltar más de esta película, pues la película habla de una chamán, ¿no? La película está filmada en este estilo como de falso documental, como Proyecto X, como el proyecto de la bruja de Blair, donde vemos una especie de documental, falso documental, en el cual se está haciendo un reportaje, una investigación sobre una chamán, y bueno, todo el pensamiento que justamente tiene que ver con esta cuestión como de recibir una entidad, como de poseer, justamente, de tener un poder espiritual que permite ser este medio, ¿no? Entre una entidad y el mundo terrenal, ¿no? Y todo lo que gira alrededor de esto, ¿no? Porque si bien, bueno, tengo entendido que esta cuestión como de los chamanes tiene que ver con algo espiritual, pero en un, digamos, sentido positivo, digamos, un sentido bueno, de atraer energías que sanan, de traer de hecho pues los chamanes tienen mucho esta connotación como médicos de comunidades, de ciertos contextos, que se encargan de enfermedades que tendrían que ver con cuestiones un poquito más espirituales. De hecho en la película hacen una mención que me gustó mucho justamente, que es la chamán, habla de que recibe a un no paciente, sino más bien un usuario, un interesado, un devoto, que le habla sobre que tuvo un accidente, creo que lo picó una serpiente, algo así, y bueno, después de hacer todo un ritual, la chamán le dice: ve al doctor. Y es justamente como lo que dice: bueno, pues si llega alguien aquí con una enfermedad espiritual, pues yo lo curo, pero si no, pues no es mi tema, o sea, yo lo mando con un médico, o sea, yo no sé de eso, yo de lo que sé es de esta área, ¿no? Que recordaba incluso con esa escena una clase aquí en la universidad, en la licenciatura, donde precisamente una docente, la doctora Colin, nos hablaba justamente de esta cuestión, ¿no? Las similitudes entre el chamanismo y el psicoanálisis. El psicoanálisis que se sostiene justamente por esta parte de la transferencia, un creer que eso te va a ayudar, ¿no? Un creer que eso te va a servir, un depositar, digamos, tu fe, como Toretto, en el hecho de que estar ahí en ese espacio va a ayudarte, ¿no? Va a servirte de algo, y que es lo mismo justamente en el pensamiento chamánico, en estas curas chamánicas espirituales. Y bueno, eso, digamos, dentro de un contexto, nuestro contexto, dentro de nuestra, si lo podemos llamar de alguna manera, realidad, pero en el contexto justamente de la película y de todo este asunto que se va tejiendo ahí,
esta parte en la que decimos, bueno, pues ahí se están jugando fuerzas espirituales oscuras, y la película en sí pues plantea mucho de esto, ¿no? Poderes demoníacos, lo que yo creo que podríamos justamente definir como eso, como posesiones diabólicas. Bastante interesante. A mí en lo particular me gustó la película. Creo que mucha gente salió decepcionada, no sé qué esperaban ellos, pero la película en lo particular me gustó mucho, y que justamente, y lo hablábamos hace un momento, nos pone de frente con eso que no podemos comprender. Se juega mucho con esta cuestión, ¿no? Desde justamente el personaje o los personajes que tienen que ver con esta cuestión de ser chamanes, dentro de del propio universo de la película, pues se establece justamente esto, ¿no? Alguien que tiene un conocimiento, alguien que tiene una habilidad que se sale, digamos, del estándar, que se sale de lo, digamos, normal, y que posibilita justamente una comunicación con algo distinto, ¿no? Que permite una interacción con la realidad desde otro ángulo. Que bueno, quienes sepan un poquito del tema, justamente se darán cuenta de que esto suena mucho a una psicosis, ¿no? Un relacionarte con la realidad distinto, un relacionarte con el mundo de una manera diferente, suena muy a psicosis, a una estructura psicótica, ¿no? Y que bueno, pareciera justamente que eso es lo que estamos viendo ahí en la película, y que bueno, hablábamos justamente de que esos son los elementos del cine, de terror al menos, que pareciera que lo llaman a uno. Eso incomprensible, eso extraño, eso inabarcable, que pueden ser justamente elementos que hay en las películas de terror. No sé qué. Y bueno, a mí me tocará hablar de una película que ya he mencionado en anteriores podcasts, que se llama Sirena en la Alcantarilla, ¿no? Del director Hideshi Anno, y pues bueno, va de la rama de películas de Guinea Pig, y pues bueno, es del género gore, por así decirlo, terror gore o algo por el estilo. Y bueno, justamente en esto de que nos tocará hablar después, justamente de lo que nos lleva a ver, ¿no? Películas o sentires dentro de estar visualizando este tipo de películas. Pues bueno, este también es un género en especial, pues por realmente la cantidad, ¿no? Como ya mencioné, de gore, mutilación y de cosas que pasan en pantalla, ¿no? Justamente pues en una época donde pues la mayoría de los efectos eran pues obviamente no digitales, sino pues a través de maquillaje, ¿no? Que no sé ustedes, pero a mí me parece que el maquillaje como que lograba más realismo o más, como que te ponía de otro lado, porque hoy en día como que no sé, como que hasta el gore digital como que no sé, como que digo que no cuadra ahí, como que se ve más falso que las partes falsas maquilladas de antes. Y pues bueno, haré un resumen de la historia. Bueno, es una película que como siempre no recomiendo verla porque está en YouTube. Bueno, o sea, si hay algún valiente, les paso el link aquí, así en mi canal lo subtitulé y todo. No, porque realmente escogí esta película porque de las de Guinea Pig siento que esa es la que tiene pues por lo menos una historia interesante, porque hay algunas que solamente son gore por gore, ¿no? O sea, que realmente no tiene pues nada más que aportar, ¿no? Más que pues una tarde extraña. Y pues bueno, la historia es la siguiente. El protagonista de esta historia. Sí, sí. Ok. Bueno. Ahí estás aquí. Ese protagonista, hagan cuenta que inicia la película con él visitando pues, una alcantarilla, ¿no? Pero diciendo cómo antes esta alcantarilla solía ser un río muy bonito en el que él jugaba cuando era niño. Pero se ve la escena después y se ve todo asqueroso, todo sucio. Y pues él es un pintor, entonces va ahí y pues pinta así diversas pues porquerías que se encuentra ahí. Entonces él se encuentra pues a una sirena, ¿no? Ahí justamente atascada en la alcantarilla. Y va y pues la pinta y pues bueno, ¿no? En cierto sentido, él según había conocido a esa sirena cuando él era niño, ¿no?
Y después él decide, digamos, rescatarla, hasta que compra así una bañera para su casa para poder ponerle todo este tema, ¿no? A lo cual los vecinos, pues, hay una escena donde se preguntan, pues, ¿qué es lo que andará haciendo este tipo? Y empiezan a hablar como de que no, pues es que no supiste que su esposa murió recientemente y todo eso, y pues ha estado muy deprimido. Ah, bueno. Entonces, bueno, él mientras empieza a cuidar a la sirena, ¿no? Ella está pues como querida y así, y él empieza a intentar curarla y así. Pero llega un punto en el que ella dice que no la cure. O sea, que le deje tal cual está así, pero que necesita pintarla. Entonces él va y la sigue pintando. Y pues bueno, es aquí cuando la historia pues, se pone pues, obviamente muy cine de shock, muy grotesco y así, pues porque se empieza a ver, ¿no? Como el, digamos, ¿no? El cuerpo vivo, se lo empiezan a comer los gusanos, se empieza así a pudrir, así como escena, la verdad, muy, muy, digamos que no para ponerlas pues con tu novia el 14 de febrero y así, ¿no? Aprovechando que acaba de pasar. En la cena familiar. En la cena familiar. No, si quieren cortar con alguien, tal vez puedan ponerla, no sé. Decir que es su película favorita. Y pues bueno, entonces también empieza a usar como los propios fluidos de la sirena para empezar a pintarla, ¿no? En este lienzo y así. Entonces se ve, en todas estas escenas se ve que ella está sufriendo y él como que tiene esta impotencia, ¿no? De no poder hacer nada más que solo pintarla. Entonces llega un punto en el que pareciera que ya se va a morir, pero sigue viva, o sea, como que siempre que parece que se va a morir, sigue respirando, dando como que un último respiro. Y él como que ya no aguanta más, ¿no? Como que esto, porque no puede salvarla, pero no puede hacer nada más, y ni siquiera puede ya mirarla muerta, entonces va y agarra un cuchillo y le empieza a destazar completamente. Y lo que es extraño es que empieza a salir un bebé, bueno, un feto de su vientre. Entonces los vecinos que estaban en el piso de abajo empiezan a ver que empieza a caer como pues un fluido rojo, ¿no? Del piso de arriba. Entonces van a ver y pues se espantan y llaman a la policía y ya lo encierran. Y pues bueno, ¿no? Aquí alerta de spoilers. Pues nos damos cuenta de que en realidad, pues bueno, en sí pues la sirena nunca existió, sino que más bien era el cadáver de su esposa difunta, que al parecer estaba, bueno, ¿no? Estaba embarazada y que pues al parecer él la vio mientras se estaba pudriendo ahí y pues y la siguió pintando hasta un punto en el que como sentía que todavía seguía viva. Y entonces fue cuando la terminó destazando justamente para poder darle una muerte, ¿no? Y pues ya lo encierran en prisión y pues bye. Es toda la historia en sí. No hay felices buenos acá. Justamente aquí la parte importante es esta, ¿no? Sobre la realidad y sobre el sentido, ¿no? Acá digamos un sentido pues más simbólico sobre de qué es la muerte, ¿no? O sea, porque aquí justamente podemos pensar, ¿no? Como que en qué momento realmente se murió, o sea, cuando se murió o cuando él ya decidió no pintarla, ¿no? O cuando él decidió, por así decirlo, cortarla por él mismo, ¿no? Que parecía que justamente es ahí cuando ya pudo, digamos, encontrarle la muerte, ¿no? A su esposa. Pero antes de eso, pues pareciera ser como que es una realidad en la cual, pues él, digamos, no pudiera acceder, ¿no? Fuera como para él un imposible ahí para pasar. Acabas de decir algo muy interesante, que es justamente esta parte, ¿no? Cuando sucede la muerte. Digo, pareciera una pregunta como muy obvia, en el sentido de, pues, cuando fallece un familiar, pues dices, güey, pues, falleció. ¿Cómo que cuándo, no? Incluso, de hecho, incluso es esta parte, ¿no? Como de muy médico. Si han visto series médicas como Grey's Anatomy o The Good Doctor, pues este asunto, ¿no? De hora de la muerte, tal, ¿no? O sea, como muy tajante el hecho de decir, pues aquí hay una muerte, aquí hay un corte. Pero que precisamente con esto que compartes, con esta película, que desgraciadamente yo sí le hice caso a Rafael. Sí la vio, sí el la 14 en una cita romántica. Pues precisamente lo que se pone en juego es esta parte, ¿no? ¿Cuándo sucede la muerte? ¿Cuándo pasamos de este punto a otro punto, ¿no? ¿Cuándo se hace, digamos, esta tramitación de lo que está ahí sucediendo en la realidad tangible, digamos, y pasa a esta parte de la realidad psíquica, ¿no? Muy llamativo porque incluso suele haber, y bueno, esto una vez lo escuché como comentario, que fue como muy curioso. Un amigo me comentaba que estando presente en un funeral, viendo el cuerpo, de repente tuvo la sensación, el pensamiento de decir, pues es que no está ahí. O sea, ¿dónde está la persona? Eso es un cuerpo, eso es un cadáver, pero ¿dónde está la persona, no?
Y bueno, si lo vemos con cierta mirada crítica o con cierto, digamos, desde cierto punto de vista, pues podemos decir sí es cierto. O sea, ese cuerpo que queda ahí, ese remanente de lo que fue la persona, no es la persona. En un curso justamente de primeros auxilios psicológicos que tomé, hablaban de esta parte de cómo le explicas a un niño la muerte. ¿Cómo le explicas? Sí, por ejemplo, ¿no? Digamos, fallece el abuelo. Y le dices al niño, bueno, es que ya no lo vas a volver a ver. ¿Y el niño qué te va a responder? Pues claro que sí, pues ahí está, acostado en ese ataúd, ¿no? Ok, bueno, entonces tu abuelito ya no existe. ¿Cómo no va a existir si él todavía lo tiene en su memoria, lo tiene en sus recuerdos? ¿Cómo explicas este concepto de la muerte? ¿Cómo explicas que esa persona pues ya no está? A un niño pequeño, ¿no? Sí, bueno, técnicamente, como digo, físicamente ahí sigue y como existencia o como ser, pues está en una memoria, pero ahí se vuelve un poquito complicado como que transmitir esta idea que ya damos como muy por hecha de decir, bueno, pues si alguien muere es esto y si alguien está vivo es esto, ¿no? Pero bueno, ahí lo que se pone en juego es justamente estos límites de lo que podemos nosotros como expresar, como decir, como poner en lenguaje, digámoslo de alguna manera. No sé, ¿qué? Bueno, hablando sobre el cine de terror y como siguiendo el comentario que hace Irwin, quizá podríamos pensarlo desde el psicoanálisis como que las películas de terror nos proporcionan una ventana de alguna manera hacia la psicosis. Voy a explicarlo así. Desde el psicoanálisis, todos estamos habitados por la locura de cierta manera. Miller dice todo el mundo es loco, Alush va a decir no hay no loco y Lacan va a decir que todo el mundo delira. ¿Por qué? Porque si ustedes alguna vez han soñado o han tenido pesadillas, eso es lo más cercano que ustedes esperemos, ¿no? Sí, pues. Hasta el momento. Sí, un neurótico, pues, va a ser lo más cercano que va a estar a la locura en el sueño, y en el sueño hay delirios de persecución. Y si ustedes se ponen a pensar, en los sueños se ponen de manifiesto lo que nosotros vemos en las películas de terror. Y esa es una ventana de alguna manera hacia lo real, hacia lo ominoso, que es un concepto psicoanalítico que tiene que ver precisamente con algo, lo voy a decir en mis palabras, ustedes me van a corregir. Lo ominoso sería algo que te aterra, pero que a la vez te convoca ahí, y que es como lo más familiar, pero que no quieres saber, pero que sí, ¿no? O sea, es como que sí quiero saber de eso, pero no. Lo interesante de las películas de terror es que uno las ve a partir de unos lentes o un filtro, lo voy a poner así, que tiene que ver con el sentido. Es decir, cuando uno ve una película de terror, uno está consciente de alguna manera, como lo decía Irwin, que lo que está viendo ahí no es real, en el sentido de que pues es una película, son actores, es una trama, y hay un cierto sentido. Es decir, incluso podríamos pensarlo como que el significante está ahí, y hay un cierto sentido y uno puede dar cuenta de eso. En la psicosis no. En la psicosis uno está dentro de la película y vive dentro de la película y no hay como esa diferenciación entre lo que es una película, lo que no es real, entre comillas, y lo que es real. Entonces, incluso hay una frase que a mí me gusta mucho que explica como las neurosis, la psicosis y la perversión, diciendo que el neurótico fantasea lo que el perverso lleva al acto y el psicótico vive en un sueño eterno, ¿no? O en una fantasía eterna. Entonces, bueno, podemos pensar el cine de terror por ese lado como una ventana hacia lo ominoso, hacia lo real, de alguna manera recubierto por el sentido. Es decir, si lo pensamos a partir de los tres registros, por lo imaginario y por lo simbólico. Y eso de alguna manera en psicoanálisis se le va a llamar como el fantasma. El fantasma en Lacan va a tener muchas definiciones, porque lo trabaja en el seminario, desde el seminario 5 lo trabaja bien en el seminario 6, después en el seminario 10 va a hablar del fantasma, va a retomarlo en el seminario 14 sobre la lógica del fantasma, y le va a dar como sentidos distintos, ¿no? Al punto de que en el último seminario, creo, bueno, no es el último, es en el seminario 25, Lacan dice que la realidad se configura a partir del fantasma. ¿Qué es el fantasma?
Pues dicho de forma como muy burda, por así decirlo, el fantasma tendría que ver como la forma en la que nosotros vemos, explicamos y le damos sentido a la realidad, por así decirlo. Y el fantasma de alguna manera brinda cierta protección de sentido frente a lo que nosotros experimentamos. Hay una cuestión porque cuando uno sueña, y eso es un tema a debatir, porque si en la psicosis estaría el fantasma de alguna manera o si no. Entonces hay quienes dicen que sí está el fantasma y que en la psicosis hay como un fantasma de alguna manera, y hay otros que dicen que no, porque entonces si causa perturbación, causa angustia y entonces está el delirio, incluso podríamos pensar como un fracaso del fantasma, por así decirlo. Entonces, bueno, ese es un debate que no voy a entrar porque, bueno, todavía está vigente, pero sí, en la psicosis y en la locura, y precisamente en las películas de terror, se pone en juego como querer saber sobre lo ominoso, sobre lo que está más allá de lo que nosotros a lo mejor podemos pensar o imaginar. Y eso de alguna manera nos implica. Es decir, quien desde el psicoanálisis, quien se siente como consciente cierta inclinación a ver una película de terror, es que hay algo que le mueve, es que hay algo que lo convoca, y es que tiene que ver con el querer saber sobre lo real. Lo real está, no lo vemos, no estamos conscientes de ello, pero está en nuestra subjetividad, Lacan lo dice que lo tenemos en la suela del zapato, de nuestros zapatos, ¿no? Lo tenemos ahí en nuestros pies, porque no lo vemos, no lo experimentamos, y de repente de forma azarosa pues llega. Entonces yo podría pensarlo, no sé cómo ustedes piensen, que sería como querer saber sobre lo ominoso, sobre lo que está más allá, incluso querer saber un poco más sobre la locura, e incluso querer saber sobre la psicosis, que es un tema como bien paradigmático, ¿no? Y muy... Para los neuróticos nos convoca mucho, ¿no? Nos causa cierta intriga, misterio, ¿no? Pero bueno, ese sería mi comentario, no sé ustedes qué piensen. Ok, muy interesante, ya nos metimos a temas de trips densos. Pues bueno, sí, yo concordaría en esta parte también de luminosa, igual y pues bueno, sabemos que todas esas contradicciones, pues bueno, ¿no? Desde al menos nuestra corriente, pues bueno, ¿no? En el inconsciente hay no contradicción, o podríamos con las lógicas modernas poner la lógica paraconsistente, ¿no? Que no es como donde tiene que ser verdadero o falso, sino puede ser algo verdadero y falso a la vez, ¿no? Y donde justamente pues si proponemos digamos, ¿no? A un sujeto que no basado pues desde el código cartesiano, que se crea a sí mismo desde el yo, y el yo más como un objeto, pues bueno, también podemos pensar todos esos temas desde manera distinta, ¿no? Como podría haber una contradicción de que, ¿por qué es que algo de así me mueve sin yo saber qué es lo que me mueva, ¿no? Como también podemos decir como que, pues bueno, ¿no? O sea, muchos digamos, ¿no? Podemos decir como que, no sé si la configuración simbólica o, digamos, ¿no? Es toda esta parte está, digamos, fuera de un alcance, pues, ¿no? Lo que luego... les decía, bueno, mi crítica hacia las personas que decían como de que no sé, que las personas son y son, ¿no? Y que todo lo demás que pienses que tú eres, es una fantasía, no sé qué, ¿no? Pero que realmente, y de hecho se puede ver como que muy complejo con, por ejemplo, ¿no? Con estos temas que ya he mencionado anteriormente, pero... que siempre es muy interesante pensar, por ejemplo, de género fluido y todo eso. O sea, realmente es algo que puedes decir, no, pues no tiene una correspondencia biológica, pero después te das cuenta como que, bueno, realmente es algo cultural, ¿no? Porque realmente es una construcción cultural, pues, los designios hombre-mujer, ¿no? Y también como ahí también podemos meter, ¿no? Como de esas construcciones culturales en los que es el cine, el terror y así, ¿no? Porque también podemos pensar como que como hay cosas que en cierta época resultan completamente siniestras o terroríficas, y a lo mejor para otra cultura u otra época histórica, pues son cosas como de que, pues bueno, ¿no? Pues que te vale o no tiene sentido, o ya tienes, digamos, que tu protección, ¿no? Por ejemplo, es como, por ejemplo, hoy en día puede que haya gente que ya no le tema, no sé, a los demonios o cosas así, y también hay gente hoy en día que le teme, ¿no? O sea, como a estas, a lo mejor ya no los llama demonios, pero le teme a estas energías malas y así. De hecho, es como de que hay gente que todavía se hace limpias, ¿no? O sea, que va así porque se queda así, ¿no? Justamente porque hay algo ahí que me excede, ¿no? Excede mi conocimiento, esta energía fuera de mí, y necesito, ¿no? Pues curarme de todo esto, ¿no? Y
Y pues, por ejemplo, no sé cómo lo ven ustedes, pero siento que también sería un error como a lo mejor caer como de que en hacer como un causocialismo, ¿no? Con esto me refiero a como de que, bueno, ahorita estamos mencionando, o sea, hay lo que te llama, ¿no? Dentro de la película, ¿no? Que escoges ver, pero eso no significa que puedas ser como que, es que como te pegaban de chiquito, por eso te gustan las películas de terror, ¿no? O sea, no nos estamos refiriendo a como directamente, ¿no? Causocialismo como de que, es que como no te dieron afecto, entonces por eso buscas películas donde haya mucho afecto en la trama o cosas así, ¿no? O sea, pues bueno, ¿no? Directamente, no podríamos darle una causalidad así directa, pues porque pues estaremos cayendo en universalismos que pues realmente pueden cambiar, ¿no? Puede que de un día a otro, no sé, por ejemplo, justamente ahorita que lo decías, ¿no? La película del Medium, que se pone como que la película más terrorífica del mundo. Hay mucha gente que odia las películas de terror, pero que va a verlas, ¿por qué? A lo mejor, no sé, para poner en su cuenta de TikTok que fue a ver esa película de terror, ¿no? O sea, puede que ahí lo que está llamando, pues realmente no sea la película en sí, o sea, o ese tema, sino lo que rodea, ¿no? A culturalmente esa película, ¿no? Es como también como cuando, no sé, una pareja te dice como que, ¿ves mi película favorita? Te quedas como que no manches. me recomendó Sirena en la alcantarilla. O sea, pero la terminas viendo a lo mejor, pero pues más porque pues te gusta la persona, ¿no? No porque te gusta el cine gore, por ejemplo. Es como cuando estás ligando con una morra, pero descubres que lee a Agustín Laje. ¡Uy! No. Bueno. No, ni así. Ni así. Red flag. Las famosas red flags. Sí. Y sí, no sé cómo ven, pero pues, lo que puede pensar. Pues bueno, precisamente la cuestión de los demonios, ¿no? Que sí, digamos en un contexto muy actual, incluso lo veían los memes, ¿no? De Facebook. ¿Cómo era? Sí, claro, los millennials ya no somos católicos, ¿no? Ya no vamos a la iglesia, ya no... Se tiene este pensamiento de, no, los millennials ya no somos religiosos. No es cierto, los millennials no son católicos, pero los millennials están muy apegados al horóscopo, a los cuarzos, a las malas y buenas vibras. A los duendes. A los duendes, a la activación de duendes. A la activación de duendes. E incluso también como que tiene cierta, o va hacia cierta tendencia esta cuestión de las red flags, ¿no? O del tóxico no tóxico, de relación positiva no positiva, ¿no? Cuando se puso muy de moda, cuando empezó todo este asunto de las red flags, empezó, digamos que es un buen concepto, que de pronto se convierte en un dogmatismo, que era como de, claro, si te habla mal de sus exparejas, pues aguas con eso, ¿no? Si habla mal de todas las personas con las que tuvo relaciones antes, pues sí, dices tú, pues como que ahí como que no puede ser una muy buena señal, ¿no? Si de repente tiene ciertos comportamientos, si de repente tiene o sea, obviamente no hay como red flags muy, muy obvias, que es como de, pues cuando apenas si le pega a la pared. Exactamente, si le pega a la pared para sacar su coraje, si publica en su muro, los diplomados, de Edúcate sobre el aborto de Agustín Laje, pues igual es una red flag. Pero de pronto, ¿no? Cuando eran este tipo de cosas o elementos como de si tarda más de 5 minutos en contestarte y está en línea, red flag. Es como de, güey, ¿qué onda con eso, no? Uh-huh. Cuando no te convierte en su prioridad a los 5 minutos de haberte conocido, red flag. Es como de, no. Y bueno, eso será tal vez un tema para discutir otro día, las red flags. La red. Pero somos una lista. Pero este punto justamente en el que creo seguimos teniendo como ciertos pensamientos mágicos, como ciertas ideas, o ciertos, no sé, pensamientos, ciertas opiniones, bueno, más allá de opiniones, porque no son opiniones, ¿no? El fantasma no es una opinión. Pero sí como ciertas interpretaciones más bien de la realidad, del mundo, que nos sostienen, que nos hacen poder vivir y habitar, ¿no? Les decía esto, ¿no? Los demonios. Bueno, ya no creemos o decimos que no creemos en los demonios, pero sí en las malas vibras, ¿no? Sí en el purificarnos, sí en tener nuestras piedras para librarnos de las malas energías que nos dejan ciertas personas. Y bueno, es un pensamiento, es una cuestión del cotidiano. De hecho, perdón que te interrumpa, nada más de rápido, es como también creo que había una publicación sobre, que era sobre sexualidad femenina, que era muy interesante, ¿no? O sea, como que iba dedicada hacia las mujeres,
pero algo muy chistoso era como que, bueno, ¿no? Ponía como que todos los datos así de sexología muy, bien aplicados, y en una de esas hablaba como de que no, pues, no consumas el semen de tu pareja porque te roba energía y te manipula o algo así. Entonces todos decían como de que, o sea, todos siguen una línea, digamos, de cierta forma, pues, formal, y de repente pasa, así hay una introducción de algo como de que, o sea, comprobado por quién o cómo está ese tema, o sea, como que no cobraba sentido. Pero para muchas personas sí cobraba sentido, o sea, era muy chistoso, pues, cómo estaba dentro de la misma publicación. Y bueno, pues es que sí, o sea, como a ciertas cosas, pues, de pronto, pues, están dentro de una línea que dices, ok. Recuerda un poquito el psicoanálisis ortodoxo de Freud, que era como de, ok, partimos de una idea en la que Freud podía hacer hipótesis interesantes sobre ciertas energías, sobre ciertos químicos, bueno, no lo establecía como químicos, pero había una teoría energética en la cual decía, pues es que el funcionamiento del sistema nervioso, del cerebro y no sé qué, y bueno, un siglo después, varias décadas después, resulta que las neurociencias dicen, mira, el primer Freud tenía bastante razón, estaba bastante ubicado, ¿no? Pero de ahí partimos claro, asoció el latido, no, ¿qué era? No, el TikTok del reloj. El reloj con los latidos de su clítoris. Es como de... ¿Qué? ¿Espera qué? ¿Espera qué? Íbamos muy bien, de pronto pasan estas cosas. Y pues, sí, creo que nadie estamos exentos a veces de ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo decíamos también hace rato, sí, claro, uno es, como en este meme, puede ser lo ateo que quieras, hasta que tapas el baño en la casa de tu novia o de la que quieres que sea tu novia. Ahí sí y en ese momento empiezas a rezarle a todos los dioses que puedas recordar. Que bueno, por ejemplo, yo me doy mucho cuenta que tengo una expresión que es Dios, ¿no? O sea, dices tú, pues sí, claro, muy ateo y lo que quieras, pero cuando algo te sorprende o cuando estás como de Dios, ilumíname, ayúdame. Ajá. De pronto te encuentras hablándole a ciertas fuerzas cósmicas en las que puedes o no puedes creer. Pero pues ahí está, ¿no? Seguimos insertos como dentro de una, no sé, creo que tal vez ya es un bagaje cultural del cual no nos podemos deshacer. Y en el mismo sentido, pues está justamente esta curiosidad, ¿no? De darnos cuenta, de dar cuenta. Hace ratito justamente Efra lo decía muy bonito, ¿no? Quiero saber, pero no quiero. Ese sí me interesa, pero no. Incluso me acordaba del meme de Tom, es broma, pero si tú quieres no es broma. Entonces, pues habitamos en una, diría el Joker, una sociedad muy así. Una sociedad. Y que claro, con el tema de la locura es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Creo que era más antes, hace unos años estábamos muy inmersos en esta cuestión de la locura, del no quiero saber, del alejemos la locura, del encerremos la locura, ¿no? Muy Foucaultiano el caso todavía. Pero fíjense cómo es bien chistoso o bien interesante actualmente, bueno, como para dar un poquito más cuenta de la psicosis, no sé cómo agarran esta idea. Cada vez más abundan estos locos autodiagnosticados en las redes sociales, ¿no? No te conviene relacionarte conmigo, soy una persona demasiado loca. Soy bipolar. Soy bipolar, ¿no? Mi mente es un lugar demasiado peligroso, nadie debería pasar mucho tiempo ahí, ¿no? La que más me gusta, esta como me encanta, que es un psiquiatra conmigo se volvería loco, un psicólogo conmigo se volvería loco, y es como de, güey, ¡no! Quizás que se castraría, tal vez. Más probable. La última vez que lo escuché fue una canción de un artista español. No voy a decir su nombre. Ya, qué bueno, Santa Flow. Digo, sus canciones están bien bonitas y lo que quieras. Pero esta línea que decía, ¿no? Porque o sea, lo que me gustó fue la manera en la que lo dijo, ¿no? Todos llevamos un niño en nuestro interior, pero el mío es un sádico sin corazón que no sé qué. Y que volvería loco a un psiquiatra. Y así como de... No creo. Digo, muy bonita la rima, pero no. Y es muy curioso cómo ahora parece ser que mucha gente, digamos que durante un tiempo justo se trataba como de hacer esta batalla del desestigmatizar la locura, del desestigmatizar al psicótico, al esquizofrénico. Pero ahora hay una especie de romance hacia esto, ¿no? Que creo que también tendría que ver justo con lo que vemos en las películas de terror, ¿no? Hay una curiosidad romántica por la locura, que quizá ya se nos está saliendo un poquito de control.
No sé. Ahorita me acordé porque con lo que estabas diciendo, que sí es una cosa completamente cultural, ¿no? O sea, en el siglo XVI, a los de las tiendas naturistas los hubieran quemado. O sea, sí, o sea, en Querétaro medieval tal vez pase todavía. Pasó, ¿no? La semana pasada. De eso era el humo que venía para acá. sí, pues, pero está como a partir de nosotros interpretamos las cosas también a partir de la cultura, ¿no? O sea, incluso podríamos pensar que el fantasma está de alguna manera articulado con la época, con la civilización. Y voy a entrar en un tema bien polémico, ¿no? Porque a ver si me vuelven a invitar, ¿no? Pero ahorita que mencionabas que está muy de moda, pues sí, como la romantización de todas estas cosas, no solo de la locura también, sino también un poco con la melancolía. O sea, miren, es impresionante. Hay compañeras psicólogas, o sea, estoy hablando de personas psicólogas, que tú te metes en sus redes sociales, tú vas a saber, tú las vas a ubicar perfectamente. No. Pero te metes a sus redes sociales y parece que está de moda estar depresivas. O sea, no puedo usar las palabras, ¿no? Que lo ponen porque, pues, si estamos al aire, ¿no? Sí, es público, ajá. pero sí, y juegan mucho con la muerte, ¿no? Como que todo te está... Es como que estaría de moda que te estuviera cargando la chingada. Como el ¿me meme explico? de Posmemato, ¿no? Y me encuentro con publicaciones así de, no, es que la escuela me traumó y así, y tienen calificaciones de 9.9, o sea, es así de... morra. O luego están así como hacen estos comentarios como de, no, pues hoy es un buen día para estar muerta, ¿no? Para no morir, ¿no? Y después los ves en la calle con sus cubrebocas y con sus gel así, o sea, sí, pues no que te querías morir, ¿sabes? Entonces, pero es una cuestión como muy cultural eso, ¿no? Como sí. Y además creo, tú que conoces más el tema de la muerte, que podremos profundizar ahorita en eso porque creo que precisamente como que de alguna manera, y creo que alguna vez yo lo mencioné, no me acuerdo bien en algún podcast, que el estar jugando con la muerte como de justamente estas publicaciones, ¿no? De decir, porque ahorita Twitter se convirtió como en el diario, ¿no? O sea, ya no son diarios, ya se hizo incluso pública la intimidad de alguna manera. Sí. Y es algo propio de nuestra civilización, de nuestra época, donde ya no hay mucha confidencialidad, o sea, ya no está la intimidad, pues, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero con estas publicaciones como de, hoy es un buen día para morir, ¿cómo no estaría muerto o muerta, ojalá dejara de respirar, cosas así, o sea, estoy citando casi los tweets de las compañeras. Los estoy leyendo. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, jugar con eso, con la muerte, como estar como de alguna manera evocándola, las hace o nos hace sentirnos vivos? O sea, es decir, a ver si lo puedo explicar bien, y si no, tú me corriges, ¿no? Y arreglas el desmadre. Pero el de alguna manera que yo tenga presente a la muerte y que juegue muchas veces con, es que me quiero morir, es que es mejor estar muerto, es que mi vida, es que esto, lo otro, aunque tengas buenas calificaciones, aunque tu vida vaya de poca madre, ¿no? O sea, digo, cada quien tiene sus problemas, obviamente. De alguna manera, ¿hasta qué punto eso nos aferra a la vida? Es decir, como el traer de alguna manera presente la muerte, nos recuerda o de alguna manera nos convoca a vivir. Yo me acuerdo que yo escuchaba en alguna conferencia de la ANEL precisamente, donde hablaban de que había pacientes donde habían experimentado la guerra o habían trabajado en el ejército y cuando han tenido un encuentro con la muerte de alguna manera, no viven igual. O sea, no vuelven a caer en el fracaso. Hay dos, ¿no? O terminas muy, muy mal, o no, o tu vida cambia para siempre. O sea, no vuelves a estar o sea, no vuelves como a deprimirte por pendejadas, por así decirlo, sino que tienes como otra perspectiva de la vida e intentas de alguna manera como vivir mejor. Incluso las personas que estuvieron cerca de la muerte o que han tenido una enfermedad grave, que ya la vieron cerca, viven la vida de otra forma. Y eso, yo hasta qué punto, por ejemplo, ya volviendo a la pregunta que te hacía, hasta qué punto el estar como evocando la muerte, el estar jugando con la muerte, como que de alguna manera permite sostenernos en la vida. Pues
Bueno, pues de hecho ahorita que lo estabas mencionando, esto último que decías, pues si se acuerdan es el argumento de la película de Saw, Juego Macabro. Ah, muy buena película. Precisamente, ¿no? Estas personas, bueno, al menos de la 1, no he visto las otras, demasiado gore para mí, pero al menos de la primera película me acuerdo que justamente el asunto con Jigsaw era ¿no? Tomar personas que a su juicio no apreciaban la vida, Ujú. Ponerlas en juegos macabros, valga, pues de ahí el nombre, de ahí la traducción para el español, en donde su vida estaba en riesgo, en donde de hecho pues la mayoría morían, pero que su objetivo, justamente lo dice, no era matar a las personas, su objetivo era que apreciaran la vida, o sea, este asunto, ¿no? Que se juega aquí y que bueno, para aquellos que pues esta sea su película favorita y que crean que es una idea muy romántica, así como de, vaya, qué deslumbrante, qué novedoso, pues pues no, de hecho es una idea que se insiste mucho en la literatura, justamente como mencionaba hace rato Edgar Allan Poe, habla justamente de esto en Entierro Prematuro, un texto escrito en el 1800, no me acuerdo cuándo, pero que justamente habla del personaje que tiene un miedo a la muerte, a base justamente de sus ataques, ¿cómo se llaman? Catatónicos, epilépticos, narcolépticos, no me acuerdo muy bien. Este asunto de que Parece muerto, ¿no? Ajá, de que se dormía y parecía muerto y que después despertaba. Que a base de eso él tenía miedo, su círculo, digamos, social, entendía o sabía que él sufría esta enfermedad y sabían que pues podía estar dormido 2-3 días, por lo cual pues él no tenía miedo de que le pasara pues estando en su casa, porque sabía que mínimo lo iban a dejar ahí y conservarlo pues 3-4 días en lo que vean si estaba muerto o si se despertaba, ¿no? Como Drake y Josh. Ay, Drake creo que sí se murió. Que su miedo más bien era quedarse dormido donde con personas que no lo conocieran, en un lugar donde pues nadie pudiera identificar esto y que dijeran, no, pues hay que enterrarlo, ¿no? Que después de que lo entierran precisamente, bueno, más bien no lo entierran, él se queda dormido en un viaje en barco, algo así, en un camarote muy pequeño y él siente que está enterrado vivo, pero en lo que reacciona del sueño ya después se da cuenta de que pues no lo enterraron, pero después de que tiene esta experiencia, digamos, cercana a la muerte, es cuando él deja de tenerle miedo a la muerte, ¿no? Que de hecho incluso menciona en el cuento, deja de sufrir estos episodios de narcolepsia, creo que se llama, no me acuerdo. Y bueno, sí, precisamente esta cuestión, ¿no? Cuando, durante la primera parte del desarrollo de mi tesis, yo recuerdo que hablaba sobre, yo decía, quiero trabajar el tema, mi tesis se trata de cómo simbolizamos la muerte, ¿no? Y me acuerdo, todos los docentes, todos los profesores con quienes llevé esta idea me respondieron exactamente lo mismo. No se puede simbolizar la muerte, Irwin, es que no se puede simbolizar la muerte. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Y que justamente tiene que ver con esta parte de lo que no se puede abarcar. No se puede simbolizar la muerte porque simple y sencillamente no podemos comprender qué es eso. Esta frase de Eurípides, la muerte, el temor a la muerte es el temor más insentido que puede existir, porque mientras nosotros estamos vivos la muerte no existe y cuando la muerte existe nosotros no estamos, entonces no tiene sentido temerle a la muerte, ¿no? Se dice fácil, pero pues a ver, quítale el miedo a morirse. A ver, dispárate en la cabeza, manes. No digas eso. ¿Ven cómo evoca el miedo? Pero bueno, es complicado, pues, entonces, esta parte de perderle el miedo, y aún así como estamos ahí insistiendo, o sea, precisamente estamos insistiéndole porque precisamente hay algo ahí que no se comprende, porque precisamente hay un intento de acercamiento, pero al mismo tiempo de alejar. Ahorita justamente lo decías, Efra, cómo justamente a partir de la muerte se nos empuja a vivir, ¿no? Pues Jorge Luis Borges, el inmortal, es justamente una historia en la que precisamente se habla de esta cuestión, ¿no? La muerte es lo que nos empuja a simbolizar, digámoslo así. De hecho, trabajándolo con Lacan, con este filósofo, Georges Bataille, era esta parte, ¿no? La muerte no se puede simbolizar, pero la muerte es lo que empuja a que se pueda simbolizar todo lo demás, dado que la muerte no se puede.
Para ser un poquito más claros, más técnicos, Lacan habla justamente, creo que sí lo menciona en el seminario de la Carta Robada, específicamente lo menciona en las 3 clases que hace sobre Antígona, en el seminario 7, y creo que un poquito en el seminario 6, en las clases de Hamlet, bueno, en las 7 clases que dedica a Hamlet. El símbolo solamente pueden hacer a partir de la muerte. Ajá, lo único que se puede simbolizar es aquello que está muerto. No podemos simbolizar la muerte tal cual, pero podemos simbolizar lo muerto. Es decir, todo aquello que está en el registro simbólico es porque desaparece. Ajá, todo aquello que deja registro, que deja marca, es porque no está. Un ejemplo muy sencillo que incluso creo que Lacan lo toma es, yo puedo escribir una palabra y es decir, yo puedo, por ejemplo, no sé, escribir o decir taza, decir libro, y no es necesario que aquí esté el libro puede desaparecer, la taza puede no estar, pero en tanto que se pueda hacer ese registro simbólico de la palabra o de la letra, un poquito más enfocado hacia la letra, eso se evoca. Ajá. Los libros de historia son justamente esta manera de simbolizar algo muerto, que ya no está, pero que precisamente el hecho de que no esté es lo que posibilita que se pueda simbolizar. Y bueno, pues se hace justamente esta insistencia, se hace justamente este retornar y retornar y retornar hacia la muerte, por el hecho mismo de que pues de ahí parte todo. O sea, son estos símbolos que ya no están, son estas cosas que se desvanecen lo que nos permite poder evocarlas. Y en el tema de la muerte, bueno, pues es un miedo que ahí va a estar presente, que nos está correteando. Me encanta justamente esta imagen, bueno, esta frase, ¿no? Que dice, la muerte va tan segura de ganar que de ventaja te da una vida, ¿no? O sea, y que siempre que la mencionan yo me imagino a uno corriendo justamente mientras la muerte encapuchada y con su guadaña te va correteando atrás. Y no sé por qué, y esto ya es parte de mi locura, me la imagino en chanclas. Bueno, en fin, el punto es que, pues sí, la muerte ahí persigue, el miedo ahí está presente, y lo evocamos porque no nos podemos deshacer de él, como decía justamente hace rato, ¿no? Claro, el miedo a la muerte no tiene ningún sentido, pero a ver, deshazte de él, ¿no? ¿Verdad? Es una curiosidad ahí, que insiste y que no cesa de escribirse, o no cesa de no escribirse, tal vez. No, imposible, ¿no? Ajá. Sí, pues de hecho, justamente en el enlace Borromeo, pues justamente, ¿no? En el redondel simbólico, pues está la muerte. Justamente, ¿no? Ahí está como que la muerte, y pues bueno, algo habla Lacan, ¿no? Sobre este tema de que pues el hombre, ¿no? Que se justamente, no sé, se simboliza como inmortal, ¿no? De cierta manera, o pues como de estas formas, ¿no? De ponerse como a sí mismo. Sí, perdón que te interrumpa, sí, no, un poquito. Justo eso trabaja también Byung-Chul Han, Muerte y Alteridad. No existe la muerte propia, existe la muerte del otro. Uno en su propio inconsciente, digámoslo así, siempre va a ser inmortal. La muerte no existe hasta que te pasa a ti. Puede existir la muerte de los otros, pero eso, de hecho, incluso lo dice Freud, creo. Uno puede presenciar la muerte de los otros, pero eso no significa que tú estés muerto. Es decir, pues uno no muere, mueren los otros. Entonces, la muerte es algo que, otra vez, no se puede simbolizar. Pero está curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno tiene hasta una fantasía, digamos, de su propia muerte o entierro, pasas, digamos, como a pensar, no sé, a lo mejor como que, ¿qué pensarían los que te están enterrando, no? Pero de cierta forma podemos decir ahora que es como si tu yo fuera el de las personas que están ahí, ¿no? Viendo, entonces de cierta manera es como que pues ahí no está la muerte, ¿no? Porque pues digamos, sigues ahí, ¿no? De cierta manera, o es como si fuera como esta identificación o esta forma en que tu yo pues pasa pues hacia alguien más, ¿no? De esta forma, ¿no? No necesariamente en que está ahí la carne, ¿no? Que desde nuevo, ¿no? Regresa como que pues realmente pues ¿qué es la muerte? Y pues si lo vemos desde lo simbólico, pues bueno, ¿no? Tiene pues otros matices, ¿no? Muy largos y muy interesantes, porque justamente, ¿no? Con este ejemplo que mencionas con Eurípides, que por ejemplo sí es algo que sucede, pero cuando ya no estamos nosotros, pues sinceramente es algo que no nos compete, ¿no? Pero lo que nos compete, pues es toda esta angustia, ¿no? Que a lo mejor pasa y podemos pensar, bueno, a lo mejor esta angustia sí se puede resolver, ¿no? O sea, sí se puede hacer algo más allá de eso, justamente con lo que decía Efraín, ¿no? O sea, como una experiencia con la muerte realmente te cambia, o sea, hasta tu propia relación, ¿no? Con lo que
simbolizabas como que es la muerte, ¿no? O bueno, tú dices, no se puede simbolizar la muerte, pues, pero a lo mejor lo que... No la muerte en sí, pero tu concepto sobre eso, ¿no? La O sea, relación que estableces ajá, con ella. tu relación que sí. tienes ahí, por así Ujú. decirlo, es algo que a lo mejor nunca se va a poder quitar, pero sí puedes cambiar cómo te relacionas, ¿no? Es como lo que se propone en fin de análisis como de con el otro, que es como de que pues una relación con el otro, mayúscula, de manera distinta, ¿no? O sea, no es como que desaparezca. Bueno, en otras teorías sí. Sí, y pero... es, de hecho, precisamente esto que mencionas es lo que lleva a Lush a mencionar justamente esto, ¿no? De que le preguntan, ¿usted piensa entonces que un trabajo de análisis sería un trabajo de duelo? Y él responde, no solamente creo que un trabajo de análisis sería un trabajo de duelo, sino que todo análisis es un trabajo de duelo, porque precisamente se trata de ir al punto de conexión, digamos, de este enlace, para restablecer la relación que tenemos con esta cuestión de la muerte. Uh-huh. Sí, de hecho, y pues sigue habiendo, como seguimos hablando, ¿no? Todo ese tema cultural que lo rodea, porque es como, luego también si se piensan, pues hay muchas religiones donde pues la muerte en sí pues, no es una problemática, ¿no? O sea, no es un temor, ni una angustia. Hay otras angustias, pues obviamente que sí, ¿no? Pero la muerte no es una de esas porque pues obviamente pues está esta inmortalidad, como, sí me voy a morir, me voy a reencarnar, ¿no? O, pues me voy al cielo, o lo que sea, ¿no? Pero realmente es como, pues eso no me preocupa, pues ya está resuelto, pues ya está así, ¿no? O sea, pues para qué le muevo, ¿no? Pero pues más bien hay otras cosas que a lo mejor me preocupan más o me tienen este tema de ahí. Y pues justamente no es como que le va a introducir así como que no, que cómo piensas eso y no sé qué. Porque nada, le vas a generar angustia innecesaria, ¿no? Una persona que a lo mejor ya tenía este tema pues manejado de otra forma. Y que justamente creo que también se puede ver, ¿no? Como ese tema de la función significante en la instancia de la letra, pues también de cómo pues propio significante, ¿no? Mata la cosa, pues, o sea, como que le quita las propiedades, digamos, naturales, como este ejemplo, ¿no? De cómo cuando se calendariza, ¿no? Como el sol y la luna y todo ese tema, pero pues ya no es como el sol, la luna, sino que ya tiene otras propiedades, ¿no? Cuando ya se les pone que son deidades o estas cosas así, pues no tiene nada que ver, ¿no? Con digamos, el sol objetivo y así, pero simbólicamente pues ya, digamos que como si lo hubiera enmarañado así y le hubiera quitado esa parte, ¿no? No, o sea, es como... Está muy cotorro, y vean, todo eso salió de películas de terror. Pues ahorita que lo mencionabas, está viendo el nuevo Romeo porque precisamente Lacan coloca la muerte en lo simbólico y coloca la vida en lo real. Eso es algo interesante. Y también con lo que mencionaba Sirwin, que incluso Freud tiene un texto que se llama Nuestra actitud ante la muerte, creo que así se llama, está en el tomo 14, en los escritos metapsicológicos, y en resumidas cuentas Freud dice que es gracias a la muerte que nosotros podemos vivir. Es decir, la vida adquiere sentido cuando se instala de alguna manera como ese sentido de finitud, de que hay algo que va a acabar con la vida y de que vamos a morir. Entonces, como vamos a morir, pues incluso nuestro, me voy a poner como muy existencialista con Sartre, pero incluso nuestro deber moral sería como vivir la vida, ¿no? Entonces, ¿qué iba a decir? Bueno, en ese sentido de que cuando Lacan pone a la muerte en lo simbólico, para mí me tiene mucho sentido porque de alguna manera es que podemos hablar de ella. O sea, no la conocemos, no sabemos, porque de la muerte y de la sexualidad, pues no, que de hecho van juntos. O sea, es algo interesante porque la muerte y la sexualidad, inclusive podríamos meter como una cuestión como de la feminidad, cómo lo desarrolló Freud, como ese continente oscuro, ¿vieron? Como ese, pues sí, como donde Freud fracasó terriblemente en el sentido de la feminidad, podremos colocar esos tres, y es que uno no sabe, o sea, no sabemos qué es, no sabemos qué es estar muerto, pues, y los que se murieron no están vivos para preguntarles. La de la medium tal vez nos diga. Y de la sexualidad tampoco sabemos nada. O sea, la sexualidad es perversa precisamente porque no, o sea, sí existen páginas, ¿no? Porno y cosas así, y manuales, ¿no? Pero uno no sabe, o sea, cree que uno sabe mucho de sexualidad, pero hay un hueco, o sea, hay un no saber ahí. Pero precisamente, y esta es como mi hipótesis, ¿no? Que ahorita estoy pensando, es que precisamente en ese hueco, o en ese no saber, creo que incluso podría ser algo positivo, en el sentido como de la negación hegeliana, en el sentido de que precisamente ese no dicho o ese vacío
o incluso esa inconsistencia del otro nos permite de alguna manera darle un significado personal. Es decir, no llenarlo de sentido, pero utilizar ese no saber para que cada uno pueda construir incluso su propia versión de la muerte. Incluso porque Lacan en un primer momento, tú lo vas a saber porque en un primer momento el fin de análisis es el ser para la muerte. O sea, aquí Lacan es bien heideggeriano, ¿no? ¿Sí lo dije bien? Heideggeriano. Entonces dice que el final de análisis es un ser para la muerte, es como aceptarse para la muerte. Ya luego Lacan borra eso, ¿no? Porque pasa otras cosas, pero sí, yo lo relaciono con eso, ¿no? Es decir, de que y precisamente el trabajo de duelo del análisis que menciona Lush, que realmente lo propuso Lacan, ¿no? Pero bueno, es precisamente algo se pierde. No solamente te haces duelo con los significantes amos que estaban en el otro y que de alguna manera tú te identificabas frente a ese otro, ¿no? Que son los síntomas, los padecimientos, los complejos, etcétera, ¿no? Hay un duelo con esos significantes amos, pero también hay un duelo en el sentido de que sabes que hay un fin, de que sabes que el otro es inconsistente, de que sabes que el lenguaje, de que no lo dice todo y de que no hay como un absoluto, por así decirlo. Y en ese sentido es que como no hay un absoluto, como no hay un fin, como no hay incluso no hay una respuesta como tal frente al deseo del otro, es que precisamente uno puede vivir de otra manera. Pero implica la renuncia de eso. Implica renunciar, incluso en ya me estoy volando, ¿no? Pero incluso en el seminario 8 de Lacan, cuando habla de la transferencia, con esta cuestión de Alcibíades, que llega con Sócrates y Alcibíades le demanda a Sócrates amor, ¿no? Es que es un amante no correspondido. Y pienso que uno llega a análisis precisamente como exigiéndole a ese otro que me corresponda al amor. Es decir, como pidiéndole a ese otro que me dé lo que a mí me falta. Que esa completud, ¿no? Esa falsa... Y lo interesante de ahí con el Erómenos y el Erastés es que hacen un movimiento, porque Alcibíades salió, bueno, lean el banquete de Platón, pero Alcibíades salió siendo un amante. O sea, él llegó demandando amor como un amante no correspondido y salió como un amante del amante de Sócrates que se llama... ¡Ay, se me fue! No, se me fue ni idea. Bueno, Sócrates le dice, es que a mí no es a quien me amas, al quien amas es Agatón, creo. Agatón. Al quien amas es Agatón. Entonces ahí le cambia de posición y Elie Morales lo trabaja muy bien. Y yo creo que al final de cuentas implica como el aceptar eso, de que el otro no me va a amar, es decir, de que no me va a dar lo que yo espero, lo que me pueda completar y no va a llenar mi demanda de amor. Que al final de cuentas el análisis nos permitiría, y que es algo que trabajo en mi tesis, como saber hacer con la inconsistencia, es decir, saber hacer con la falta y poder sostenerse frente a esa falta. Pero bueno, ya me estoy extendiendo mucho, ¿no? Ranferi, te hace falta una tesis para que nos la presumas. Para el siguiente podcast. Ahí va. No tengo tesis, pero unos fanfictions, luego aquí se los traigo, nos lo ponemos a leer y pues bueno, ¿no? Bueno, no sé, como creo que ya nos estamos acercando al final, ya deberíamos acercarnos al final. ¿Quieres concluir? Bueno, una idea que no quiero dejar sin decir. Ahorita que mencionabas justo lo de la erótica, ¿no? Y que bueno, cuando se habla de erotismo, o cuando hablamos de erotismo, erróneamente a veces caemos en la cuenta, o se cae en la cuenta, ¿no? De decir, bueno, pues el porno. Pero que justamente lo que decía Byung-Chul Han en La agonía del Eros, era que precisamente lo porno mata lo erótico, porque lo porno es la exposición pues explícita, y que lo erótico más bien tendría que ver con esto que queda velado, con esto que queda no hay presente, ¿no? Otra vez volvemos a la cuestión del quiero saber pero no quiero saber. Justamente lo que se juega en lo erótico sería esta parte, ¿no? Del veo pero no veo, del está pero no está, ¿no? Lo erótico es esa imagen no vista, ¿no? Lo erótico es lo que no queda a disposición de la posesión, del tomarlo. Lo erótico, digámoslo, siguiendo esta línea, sería como la muerte, aquello que precisamente no se puede simbolizar. Lo que se simboliza entonces ya no es lo erótico, lo que se puede dar registro entonces ya no es lo erótico, eso es porno. Lo erótico jugaría en otro espacio, en otro lugar, en tanto que no está presente, en tanto que no está ahí. Eso es, o sea, es lo que se juega sin que esté.
como la definición de amor de Lacan, ¿no? Amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Justo lo que se juega es mucho esto, ¿no? De lo que no está. Ujú. Ok, pues bueno, justamente este tema, ¿no? De la inconsistencia, sí, pues creo que, bueno, ¿no? Como ya hemos hablado, tan como hablamos, ¿no? En el episodio del estadio del espejo, pues bueno, ¿no? Pues surge pues esta falsedad, esta consistencia, ¿no? De no sé, ¿no? De que habría una cierta completud o completitud, de cierto modo. Ok. De que habría una cierta incompletitud. No, pero ya dije, no, o sea, de que, pues, por ejemplo, como este mito, ¿no? De griego, donde, pues, somos mochados a la mitad y que nos hace falta nuestra media naranja para poder estar todos juntos, ¿no? Y completos directamente. Pero que realmente, pues bueno, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Que pensamos que ha sido desde siempre, ¿no? Que, por ejemplo, temas de amor y temas de todo eso, pero pues como hemos visto, pues no sé, ¿no? Hay varios libros que hablan sobre eso, sobre cómo pues el propio concepto de amor ha sido una construcción cultural, ¿no? Y entonces es muy, bueno, no muy curioso cómo un concepto, una construcción cultural, pues hasta digamos que comanda hasta cómo uno se siente, ¿no? Ya hemos hablado muchas otras veces de cómo en un punto hasta los celos pueden ser un signo de amor, ¿no? De que alguien te está amando y te puede decir como de que, por ejemplo, hoy en día pues puede haber estas dos no sé, ¿no? Diferencias, ¿no? De alguien que dice como de que se mostró celoso, red flag, lo dejo, ¿no? Porque ya me sentí mal. O alguien que diga como que, se celó, me ama. O sea, y sienta bonito, ¿no? O sea, vean, por ejemplo, uno puede decir como, pues, esa paradoja. Perdón, sonó mi viper, me está hablando Lacan desde el cielo, que si unas caguamas o qué, saliendo. Lacan desde el cielo, esas perras mamás. Yo no dije eso. No desmientas, yo no dije eso. Pero sí, pues por ejemplo, es justamente, ahorita recordaba un video de Campo Psicoanalítico, donde hablaban justamente de un texto que era sobre que era salud, hospitales y psicoanálisis, donde invitaron a Lacan para hablar, que ahí se imputaron porque pues decían que Lacan no dijo nada del tema. Pero creo pero lo importante como que de ese texto es justamente que era como de los doctores que lo que les faltaba muchas veces y justamente ahí retomando el tema, ¿no? De la muerte y así como poniendo el número, era justamente del escuchar al paciente, ¿no? O escuchar la demanda del paciente, ¿no? Ya que cuando hay un reduccionismo, bueno, ¿no? Que obviamente es el trabajo del médico, ¿no? Ver la parte únicamente biológica, ¿no? Pero que hay algo que se pierde, ¿no? Que muchas veces es como lo que ya empezó a ser como esta parte, digamos, de salud mental y todo esto. Pero pues era también, ¿no? Como de responder a la demanda pues, del paciente, ¿no? Que como decían, ¿no? Que hay algunos que van ahí, no sé, a reafirmarse, ¿no? Como que sí están enfermos o son los enfermos y otros a lo mejor nada más como que, no, pues cúrame, o a que extráeme pues este malestar, ¿no? Pero que justamente ahí hay algo que, pues que, bueno, ¿no? Se pudiera, pues hacer desde ese sentido, ¿no? Pero justamente a lo que iba con esto es que culturalmente a veces se olvida, ¿no? Como de que hay esta parte como digamos que creada históricamente y que no sabemos, pero igual esa es la que nos comanda, ¿no? Justamente con los ejemplos acá, amiguitos, bueno, aprovechamos un poquito porque también, ¿no? Ayer, bueno, no sé el día que salga esto, pero el día de ayer fue 14 de febrero y quizás algunas personas, ¿no? A lo mejor sigan enojadas hoy en día porque, es que no me regalaron nada o o me cortaron ese día, no sé qué, pero vean justamente como este tema, ¿no? De que hay gente que empezó a decir como que no, yo ya ni celebro el 14, ¿por qué? No, pues porque pareciera como si fuera la única fecha hecha como para, no sé, no digamos que demostrar algo, cuando pues justamente, ¿no? Pudiera ser diario, pues justamente, pues, digamos que cuando te nazca, ¿no? Pero también es una construcción, como por ejemplo va a haber un único día en el que es para las confesiones, para hacer este tema y así. Bueno, puedes decir como, pues técnicamente puede ser cualquier día, ¿no? O sea, puede ser en cualquier momento, pues mientras haya la posibilidad, ¿no? Pero pues más bien ahí pareciera como que aunque no haya la posibilidad, a la de huevo tienes que hacerlo, ¿no? Pues bueno, no sé, siento que hay como que muchas veces hay este olvido, ¿no? Y pues bueno, también todo eso para entrelazarlo con este tema de que pues justamente como que ese significado se cristaliza, ¿no? O sea, como que se vuelve así completamente como que se olvida que digamos que dentro de un mismo significado hay una variantes que se empiezan a hacer así
Y hay un olvido justamente en ese tema de lo que hasta se puede pensar de qué es la muerte, qué es esto, qué es la vida, hasta en el análisis, ¿no? Que justamente, ¿no? De esta demanda es que yo debería ser amado así, ¿no? O de que este tema, cuando luego se dice como de que es que mis papás nunca me apoyaron. Y uno puede decir, objetivamente, pues siempre te apoyaron, ¿no? Todavía te siguen manteniendo y así. Pero hay algo de ahí que te queda como que no, pero es que para mí, es que no me entiende, porque para mí el apoyo es esto y esto y esto, y te quedas como, bueno, si tomas el apoyarles del diccionario, pues puedes hasta regañar, ¿no? Al paciente decir como que no, esto está mal, no lo hagan, obviamente. No lo haga, compa. Pero obviamente si trabajas desde la cuestión del significante y desde la pregunta, pues ya no es algo que tomas desde el diccionario, sino desde simplemente decir, para ti, ¿qué es que te hubieran apoyado, no? Uh-huh. ¿Qué hubiera hecho falta así? Y a lo mejor simplemente, pues que hubieran estado más en casa y no trabajando y no sé qué, que a veces pasa, ¿no? Que es como de que a muchos padres, ¿no? Que por apoyar a los hijos se la desviven trabajando, pero justamente descuidan a lo mejor lo que era más significativo para los hijos, que era que estuvieran ahí con ellos, ¿no? O sea, todo un tema, no sé. Me sale de las líneas, pero espero que hagan algo. No sé qué opinan de esto. Bueno, no sé. Creo que pues sí, ya estaríamos como para cerrar con esto, ¿no? Uh-huh. Y que pues sí. No sé, me quedo con ¿no? De lo que decías de, bueno, pues qué onda, ¿no? Con qué es lo que estás esperando, qué es lo que estamos uno haciendo, ¿no? La intención, pues, sí, de lo que ahí está en juego, ¿no? Porque, pues, pareciera que tiene una interpretación o un sentido, pero, pues, en realidad puede haber como varias cosas, ¿no? Uh-huh. Siento que esto ya lo había mencionado una vez, pero era una historia que mi abuelo me contaba, una especie como de chiste o de, no sé, en la que hablaba justamente sobre un par de, bueno, era un cuento, una historia un poquito larga, no voy a ir al punto. 2 hombres pretendiendo a la misma mujer y uh-huh. El padre les pone un reto que era bailar sobre brasas calientes. Uno de los 2 pretendientes pues se pone a bailar sobre las brasas calientes, mientras que el otro dice, qué onda, ¿no? Estaré loco. Hablando de los locos. Y bueno, total, al día siguiente de esta prueba llegan los 2 pretendientes, el que bailó sobre brasas calientes ya todo vestido para la boda y el otro así como de, pues ya nomás voy a hacer acto de presencia nomás porque sí. Y el padre diciendo, bueno, pues el que se va a casar con mi hija, pues es no el que bailó en las brasas, sino el otro. Y todos así como de, ¿por qué? Si el que bailó sobre las brasas fue y dice, pues sí, pero pues si eso hace con sus propios pies, ¿qué no va a hacer con mi hija? Dando a entender, pues, que la prueba tenía el sentido contrario a lo que parece, ¿no? Uh-huh. Claro, y obviamente aquí estamos poniendo en juego una historia que diría, bueno, obviamente aquí habría que decir, bueno, y la morra no tenía voz ni voto aquí, ¿qué onda con esta historia machista de los charlatanes? Sí, voy de acuerdo con eso, mi punto nada más era establecer esta otra cosa, ¿no? De que, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que se está esperando? ¿Qué es lo que, cuál es la intención con la que se dice algo o cuál es la intención con la que se hace algo, ¿no? Uno puede creer que es una, mientras puede también ser otra. Ahí se juegan muchas cosas. Uh-huh. Es una cuestión que a veces pareciera obvia, pero pues no siempre lo es. Y que al final pues se juegan muchos otros sentidos ahí en todo esto. Creo, como siempre, que nos hemos quedado con muchos temas aperturados para poder hablar más adelante. La muerte es algo que no se agota. Las películas, pues tal vez luego hablemos del universo cinematográfico de Marvel. Y su relación con lo real. Su relación con lo real. Y de hecho esto se me está olvidando, porque justamente hace un rato, Efra, lo mencionabas sobre poder hablarlo, pero ¿qué era? No recuerdo si era esta cuestión como de la depresión, como de la depresión de Facebook. Y bueno, algo de redes, ¿no? Algo de redes, algo de como lo visto, lo popular. No me acuerdo muy bien cuál era el tema. Sí. Privacidad, ¿no? La sí, privacidad, ajá. Justamente Sí, la sí, privacidad. sí. Yo creo que sería buena idea dedicar un capítulo a esta cuestión de la privacidad o la no privacidad que existe ahora con las redes sociales. Sí. Pero bueno, por el día de hoy yo creo que aquí está chido, como dirían los charlacanianos en análisis. Aquí la dejamos el día de hoy. Aquí la dejamos. Y son 700 pesos. Pero han pasado 10 minutos. Pues ahora son 1000. Muchas gracias por su atención. Esperamos haber ilustrado o dicho algo de utilidad. Y pues. Si no, pues ya ni modo. No, pues ya ni modo. Lo volveremos a intentar. Automatismo de repetición, claro que sí.